Sabe que, como decía nuestro hermano pastor, todo lo que trata de hacer es para dar un mejor servicio a Dios y a la vez una mejor imagen para que usted también se anime a servir mejor a Cristo. Como los sábados en la mañana, hermanos, creo que nos va a ayudar de esta manera para que usted también invite gente en la mañana, porque normalmente, ¿verdad?, invitamos en la tarde, en la mañana no, por la razón de que a veces, yo creo que a veces pensábamos, yo llegué a pensar, es un poquito pesado para el visitante, se le puede cansar o no sé, a lo mejor no le pueda gustar, etcétera. Pues pasaban pensamientos por mi mente, pero creo que tratamos de que a la vez crecer en el Señor y crecer también, ¿verdad?, en multitud de gente. Dios quiere salvar almas, tenemos el trabajo de predicar el Evangelio, como es este canto, y por medio de los niños, muchos padres han sido convertidos, han sido salvos, hermanos. Muchos niños que han venido a la escuela sabática, que han aprendido de Dios, han llevado el mensaje a sus papás que no han querido venir a la iglesia, para papás que no han tenido un encuentro con Cristo, les han hablado del amor de Dios y muchos padres se han convertido al Evangelio por medio de los niños. Amén, entonces tenemos que mirarlo de esta manera, pensar de esta manera, amén, gloria a Dios. Así que mire las cosas con fe y apoyémonos unos a los otros en el amor de Cristo, porque esto va para grande en el nombre del Señor. Dios tiene cosas grandes para su pueblo. Conforme tú te expandas, conforme tu fe, donde tú quieras llegar, ahí Dios te apoya. El día que tú te estancas, bueno, hasta ahí quisiste llegar, Dios qué puede hacer. Si bueno, hasta ahí quieres llegar, bueno, hasta ahí vas a llegar. Si quieres más, yo te apoyo, yo voy contigo. Depende de cómo tú seas de tu fe. Si eres escaso, así vas a levantar. Si eres abundante, así vas a levantar también en abundancia. Todo es conforme la fe y el esfuerzo que tú tengas para apoyar la obra del Señor. Amén. Quiero en esta noche, hermanos, hablar de la necesidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Anoche, al oír el mensaje de nuestro hermano, ¿verdad?, despertó esa chispa de este punto de recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante? Es necesario recibir el bautismo del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Vivimos una vida moderna, tenemos nuestro estilo de vida y vemos que ahí es necesario ser lleno del poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo le dijo a aquella iglesia en Efesios de que se fueran llenos del Espíritu Santo, les decía, ¿verdad?, que buscaran ser llenos de la llenura de Dios, del Espíritu Santo. Y esa misma palabra nos sigue hablando a nosotros. La misma palabra está en el libro de los Efesios, cuando dice: no os embriaguéis de vino donde solo hay disolución, mas ser llenos del Espíritu Santo. El Señor nos está hablando a nosotros en nuestros tiempos, en esta era moderna que se nombra así. Dios quiere que la iglesia, el cristiano, sea lleno del Espíritu Santo. En el libro de Joel vemos ahí, hermanos, no exactamente voy a predicar ahí, simplemente ahí vamos a leer un poco. Cuando el Señor estaba hablando por medio del profeta Joel, hablando de que el Señor derramaría de su Espíritu Santo, en esos tiempos solamente los profetas y los sacerdotes y los reyes podían recibir del Espíritu Santo. Pero vemos que Dios está hablando, ¿verdad?, en el capítulo 2 de Joel, versículo 28. Dice así: y será que después de esto, Joel, profeta, capítulo 2, versículo 28, y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos, sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Dios está hablando de que Él derramaría de su Espíritu Santo sobre todo aquel que invocara el nombre del Señor, todo aquel creyente. Dios habla de una llenura. En el libro de los Hechos, también ahí vemos que se cumple la promesa, y esa promesa está vigente hasta el día de ahora. No ha caducado, no es como a veces se piensa. Era solamente para la iglesia primitiva, para que tuvieran poder sobrenatural, porque iban empezando y les quisieran la obra. Por eso Dios les dio tanto poder. Vemos que a veces se piensa de esa manera, pero vemos que ese poder se sigue moviendo en la iglesia, el poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 2, dice así: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablase. Gloria a Dios. Vemos que esta iglesia primitiva fue llena del poder del Espíritu Santo. Y ese poder, hermanos, vuelvo a repetir, está vigente. Por ejemplo, vemos en el libro de Marcos, en el capítulo 16, el Señor dijo esta palabra en Marcos, su Evangelio, capítulo 16. Dijo así el Señor, en el versículo 16 al 18, dice así: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está hablando de salvación. Y después dice: y estas señales seguirán a los que creyeren en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les dañará, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y aquí está hablando de salvación, amén, que es primordial. Va primero la salvación, amén, de convertirse al Señor, entregarle tu alma al Señor, de servirle a Él, arrepentirte de tus pecados, dejar la vida pasada para ahora vivir una vida nueva para Cristo. Eso es salvación. Cuando tú aceptas a Cristo, aceptas su sacrificio redentor, y tú dices: yo, Señor, creo que tú eres el Señor y yo quiero servirte, perdóname mis pecados. Dios te acepta como hijo. Habla de salvación, pero también habla, hermanos, del poder sobrenatural de Dios, de señales que seguirán a quienes, a los que creyeren. Está hablando de un poder que seguirán a los que creyeren en su nombre. O sea, aquellos que han aceptado al Señor. Hay una llenura, hermanos, como repetía anoche, hablaba nuestro hermano. Hay una experiencia subsecuente después de la salvación. La salvación Dios te la da, que es lo importante, pero todavía Dios te puede dar más. Dios da más. Habla de un bautismo, de un sello, de una llenura, más bien, ¿verdad? Una llenura, perdón, del bautismo del Espíritu Santo, como en el día de Pentecostés. A través de la historia vemos, hermanos, que esta iglesia primitiva fue una iglesia avivada, pero con el tiempo también se perdió eso. Se perdía, y después había hombres que levantaban al Señor y volvían a buscar esa llenura y Dios las daba. Y vemos que en los tiempos medios, lo que se conoce como los tiempos medievales también, casi no había esto, hermano. No se buscaba de Dios sobrenaturalmente. Se levantaron hombres reformadores de la palabra Dios levantó, perdón, para hablar de la palabra de Dios, pero no había, ¿verdad?, el poder sobrenatural de Dios, el poder del bautismo del Espíritu Santo. Vemos que a veces la iglesia estaba en momentos donde había movimiento del Espíritu Santo, pero a través de las edades también no había nada de eso. Pero Dios quería siempre que la iglesia quiere que esté llena del poder del Espíritu Santo. Una de las cosas que pasa, hermanos, que ha pasado a través de la historia de la iglesia es esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué a veces no buscamos experiencia? Por causa del conformismo. Porque nos conformamos a lo que tenemos, y Dios nos ha dado mucho, pero Dios quiere darnos más. Pero entramos a veces, la iglesia entra, la iglesia del Señor, a través de las edades, desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, la iglesia entra en un conformismo, donde no, ¿verdad?, se interesa por buscar más de Dios, de ese poder sobrenatural. Entonces caemos en el conformismo. Una de las cosas que pasa, hermanos, cuando caemos en el conformismo es la apatía espiritual. A veces somos apáticos espiritualmente, o sea, en otras palabras, a veces entra la flojera espiritual, porque lo bueno cuesta, hermanos. ¿Quién sabe eso? Que todo lo bueno te va a costar. Lo bueno te cuesta en esta vida. También en las cosas de Dios. El ser lleno de Dios, el buscar de Dios te cuesta una vida donde tú quieres y deseas acercarte al Señor. Te cuesta. A la carne no le gusta eso. Es una lucha, una batalla que todos tenemos contra el Espíritu. Nosotros a veces luchamos con Dios. A veces pensamos que nuestra lucha, ¿verdad?, solamente es contra el diablo. Pero tiene que entender que a veces también nuestra lucha es contra el Señor. Nosotros estamos luchando espiritualmente contra Dios, porque Dios quiere poner más de Él en nosotros. Dios quiere cumplir sus deseos en nosotros. Dios desea que tú le sirvas a Él. Dios desea que lo entregues todo, pero tú no quieres, tú no lo dejas. Entonces, yo no lo dejo, no quiero a veces. Entonces estoy luchando contra el Señor, estoy peleando con Él. Entonces Cristo no puede poner lo que Él quiere poner en mí, porque yo estoy en contra de Él. Hay una pugna contra Dios. Bueno, pero Dios quiere, ¿verdad?, poner cosas buenas en nosotros. Dios quiere que hagamos a un lado el conformismo, nuestra apatía espiritual, hermanos, para buscarle de Él. Que no te conformes, Dios quiere más
para ti. Dios quiere llenarnos, Dios quiere llenar tu vida. Eso es algo, hermanos, que Dios está hablando, que Dios quiere que expresamente lo busquemos a Él, hermanos, con urgencia. Las cosas de Dios, hermanos, deben ser importantes para nosotros. Las cosas de Dios deben ser pertinentes para nosotros. Las cosas de Dios nos deben de interesar a nosotros. Deben ser de alto interés para nuestra vida espiritual. Las cosas del Señor, hermanos. Amén. Las cosas de Dios deben de estar en primer lugar en mi vida. Tratar de que las cosas de Dios sean primordiales para mí. Así deben de ser, hermanos, las cosas del Señor. Dios quiere eso en nuestra vida, hermanos. Dios quiere que seamos llenos de su Espíritu Santo. ¿Saben que en la historia de los avivamientos, el avivamiento moderno de la historia que habla, hermanos, comenzó aproximadamente en 1905-1906 en el movimiento Pentecostés, porque no había el movimiento del Espíritu Santo. Se hablaba palabra, Estados Unidos había palabra, evangelio en Estados Unidos, pero no había el poder sobrenatural de Dios. Pero la historia comenta de un hombre, hermanos, que tuvo hambre de Dios. Este era un morenito, era un negrito, hermanos, William Joseph Seymour. Era un hombre, hermanos, que cuando empezó a escudriñar las Escrituras se dio cuenta que Dios tenía más, que Dios podía dar más. Y él empezó a meterse con el Señor. Tenía hambre de Dios, tenía hambre del Señor, hermanos, y empezó a hablar del Espíritu Santo. Y lo curioso de esto, hermanos, es que él no había sido bautizado todavía con el Espíritu Santo, pero él empezó a predicar conforme a las Escrituras, porque todo tiene que estar sacado de la Biblia. No podemos enseñar algo que no está en la Biblia. Allí está en la Biblia para que eso tenga fundamento. Y este hombre empezó a hablar, hermanos, de que había un poder, un bautismo del Espíritu Santo, hermanos, y empezó a hablar sin él ser bautizado, pero él creyó firmemente, tuvo esa convicción, hermanos, de buscar al Señor. Y lo llegó a enseñar en una ocasión los correos de una iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo hablar de eso, hermanos, era una locura. No te lo aceptaban. Como me acuerdo yo, como en mi caso, hermanos, cuando yo empecé a conocer la palabra de Dios, yo me entregué, ¿verdad? Conocí la palabra de Dios en la iglesia bautista, y para eso, hermanos, el bautista, estos movimientos del Espíritu Santo le es algo loco, le es algo desordenado, hermanos. No se cree de esa manera. Si usted empieza a hablar de eso, lo que yo estoy hablando ahí, hermanos, me van a sacar también, van a decir, ¿sabes qué? Eso no lo creemos, aquí no tienes parte con nosotros, no cabes en este lugar, no se puede hablar ahí de eso porque no lo creen. Aquí tenemos la libertad de hablar de eso porque creemos, hermanos, en el Espíritu Santo de Dios, en el movimiento del Espíritu Santo del Señor. Yo le pregunto en esta noche a usted, ¿ha sido usted bautizado con el poder del Espíritu Santo? Si usted no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, empiece a buscar esto, empiece a desearlo. Empieza a leer la palabra y no se conforme, empiece a pedirle a Dios, Señor, tu palabra enseña que el poder, el bautismo del Espíritu Santo es algo subsecuente, algo más. Señor, yo quiero de ese bautismo del Espíritu Santo, Señor, pero no se conforme. Dios a su tiempo lo va a dar, y entre más lo busquemos, más pronto llegará eso, hermanos. Amén, aleluya. Pero aquel hombre, hermanos, aquel morenito, al empezar aquellos cultos, hermanos, y él empezaba a hablar de esto, en uno de esos cultos, hermanos, cuando él estaba hablando, cuando estaban alabando a Dios, el bautismo del Espíritu Santo cayó sobre ellos. Dios bautizó a aquel número de hermanos que estaban ahí alabando al Señor. Se cree que este hermano, este morenito, hermanos, era un hombre humilde, era inculto, hermanos, no era un hombre preparado, completamente estudiado, no, pero era predicador, había ido a seminarios. Pero él creyó en el Señor, y Dios, hermanos, llenó su vida del Espíritu Santo, y todos aquellos que estaban con él, Dios lo llenó. Entonces vemos que están al alcance, hermanos, de nosotros. Y nosotros queremos, si usted no ha sido llenado de esta manera, Dios puede llenarlo. Dios quiere llenarlo. Busque al Señor, Él está cerca de usted. Quiero hablar al menos 4 puntos en esta tarde. ¿Por qué es importante buscar la llenura del Espíritu Santo? ¿Por qué, hermanos? En el libro de los Efesios vemos ahí que hablaba, donde yo estaba hace rato comentando. Vamos para el libro de los Efesios. Gloria a